Es el momento en que decenas de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México intentan sofocar un incendio. El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en una bodega que almacenaba cartón, cajas de madera y plástico, ubicada entre la avenida Eje 6 Sur y la calle Zapotla en la colonia central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa. No, si nos espantamos, pues es que tratamos todo, ya todos los vecinos, todos llevamos cosa para pagar y echar agua, pero no se pudo. Sucedió de repente, estamos acá todos afuera ya. Ya estábamos ya acá afuera cuando sucedió eso, estábamos acá en todo bueno, ya haciendo nuestra labor acá afuera. Las imponentes llamas que rebasaron los 3 metros de altura se impusieron ante todo esfuerzo humano, mientras una columna de humo se levantó por varios metros de altura, ocasionando el asombro de quienes atónitos no daban crédito de lo que sucedía. El fuego alcanzó cables de electricidad y la zona fue acordonada varias calles a la redonda, mientras elementos de seguridad trataban de alejar a los curiosos ante la posibilidad de que tanques de gas pudieran explotar. Hágase para atrás, hágase para atrás. Por fortuna, el incendio fue sofocado alrededor de las 3 de la tarde con 40 minutos, sin que se reportaran personas lesionadas. Los daños materiales no fueron cuantificados y las autoridades trabajan en un peritaje para determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron el incendio. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.